Días nuevamente, mis amados hermanos, amada iglesia. De verdad que gracias le damos al Señor por todo lo que estamos acá y también le oramos a Dios por los que no pudieron venir el día de hoy por diferentes motivos. Pero bueno, mis amados, hoy interrumpimos nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan para estar expuestos a un texto que creo que es necesario para nuestra congregación. Así que por favor yo les pido nos pongamos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bendita sea la palabra del Señor. Rogamos para que en esta mañana seamos guiados por su Santo Espíritu y que sea solamente Cristo exaltado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden sentarse en la iglesia. El título de nuestro sermón hoy es Un llamado a servir. Y vamos a tener 4 consideraciones. La primera, el llamado al reconocimiento. Segunda, ¿cómo servir en el llamado? Tercero, ¿por qué servir en el llamado? Y cuarto, una promesa y una advertencia. De manera introductoria, para contextualizar este texto de hoy en Crónicas, vemos que al inicio de este capítulo, el rey David reunió a todos los oficiales de su reino. Y vemos que el propósito del autor de Crónicas está en relatar la transferencia del poder de David a Salomón, su hijo. Vemos que el discurso del rey David se movía entre todos aquellos convocados, pero con un objeto, y era motivarlos a obedecer el pacto con Dios. Y de este modo asegurar la bendición de Dios. También su narrativa iba encaminada a que su hijo Salomón edificara el templo, en vez de que ejerciera exclusivamente los cargos y deberes de la monarquía, más que todo que construyera el templo. Ahora bien, caminando en la consecución del contexto de la porción de hoy, podemos considerar, iglesia, que el capítulo 28, desde los versículos 1 y 2 de Crónicas, el llamado es que encontremos el hecho de que se hace público esta convocatoria que el rey David hace a todos los convocados y a su hijo. Y que sabemos que en palabras expresadas en asamblea general en Israel, el rey David fue ungido a través del profeta Samuel. Y Dios le había prometido a David, siendo conforme al corazón de Dios, descendencia. Pero había una promesa directa y era que el templo sería construido por su hijo, por Salomón, no por el rey David. Bueno, vamos a entrar a nuestro primer punto enseguida. El llamado al reconocimiento. El llamado al reconocimiento. Ahora bien, miren, el llamado a servir implica primero un reconocimiento. Y este reconocimiento no hace referencia a las aptitudes que tú puedas tener o a las habilidades que tú puedas tener. Aquí el reconocimiento hace referencia a Dios, a aquel que da los dones. Porque recuerden, todos los dones que ustedes y yo poseemos son dados por Dios y son única y exclusivamente ¿para qué? Para edificar a la iglesia.
Entonces, el reconocimiento va encaminado a esto. El rey David le dice a su hijo Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sin duda, el rey David estaba apelando a que Salomón fuese consciente de lo que su padre, el rey David, había hecho durante su reinado. Es decir, el rey David esperaba que su hijo Salomón de alguna manera imitara lo bueno que el rey David había hecho durante su reinado. Pero el rey David le está pidiendo a su hijo: reconoce al Dios de tu padre. El rey David no le está diciendo: reconóceme a mí como tu ejemplo supremo. No, le está diciendo: reconoce al Dios de tu padre. Y ahí hay una gran diferencia. Y muy bueno, excelente, como el rey David, de manera humilde, le está diciendo a su hijo: yo soy imperfecto. Por eso hay que mirar al perfecto, que es el Dios de tu padre, al Dios que el rey David le servía. Ahora, Salomón debería tener presente, sin duda, el buen ejemplo de lo que había hecho su padre, sin duda. Y es por esto que la evidencia que busca el rey David sea reconocida por su hijo, porque todo lo bueno que el rey David hizo, lo hizo cuando obedeció a su padre, a Dios. Todo lo bueno, de hecho, cuando el rey David falló fue porque se dejó llevar por su pecado, por su carne. Entonces, lo que quiero resaltar en este punto es que el reconocimiento al que nosotros debemos aludir, y como algo práctico para nosotros, como una aplicación para nosotros, es que a nuestros hijos, a todos aquellos que nos siguen, debemos siempre decirles que reconozcan a nuestro Dios, a nuestro Señor Todopoderoso, en el cual no hay variación de ninguna especie. Pero también, aplicando directamente al texto de hoy, podríamos decir que Salomón era testigo directo del actuar de su padre. ¿Quién observa más a su padre, no más que un hijo? Y él podía dar fe de que el rey David sí amaba a Dios, que reconocía a Dios en su camino, y que fue Dios quien sostuvo al rey David ante las manos del enemigo. Por ejemplo, en 2 de Samuel 22, versículos 1 al 3, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Es un ejemplo en donde el protagonista es Dios, no el rey David. El rey David está reconociendo que el mismo Dios fue quien lo libró de la mano de sus enemigos. Y entonces Salomón está observando cómo su padre siempre encontraba el refugio seguro. ¿En quién? En Jehová, en Dios, en ese Dios en el que tú y yo hoy día también encontramos refugio a través de su Hijo Cristo, a través de nuestro Redentor. Por eso es que nosotros tenemos un llamado a reconocer todo el caminar de nuestro amado Señor Jesucristo, todo lo bello, precioso, bueno, loable y de buen nombre lo ha hecho Cristo, mis hermanos. Él es nuestro ejemplo máximo a seguir. Entonces ese debe ser nuestro reconocimiento. Nosotros debemos reconocer a Cristo como lo mejor de lo mejor. Él es el máximo ejemplo por excelencia. También debemos considerar que el rey David estaba enfermo y en el final de su estadía terrenal hace esta convocatoria a aquellos que gobernaban con él y a su hijo. Ya David se acercaba al final de su reinado. 2 de Samuel 7 del 12 al 13 dice:
Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Una aplicación directa a Salomón. Aún esta perspectiva era necesaria para Salomón, que él debía entender cuál era el llamado que tenía él para reconocer a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Ya se acercaban los días finales del rey David y debía cumplirse lo dicho por Dios. Entonces, amada iglesia, para que sirvamos al Señor, nosotros primero debemos reconocerle a Él. Ahora, la única manera de que tú y yo le reconozcamos a Él es que Él abra nuestros ojos, que podamos ver, así como hablábamos en el Evangelio de Juan, de aquel hombre que nació ciego. Cristo le dio la vista, pero él ya había reconocido a su Salvador. En cambio, todos aquellos fariseos que tenían la vista física, aunque veían, estaban ciegos, no reconocían a Cristo como el Mesías. Si ven lo importante que es esto, miren, cada domingo nosotros venimos a estar reunidos como iglesia, lo cual es maravilloso, pues es una pequeña muestra de la felicidad eterna que gozaremos al lado de nuestro Redentor. Pero mientras que Él venga, nosotros, iglesia, debemos reconocerle. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sirviéndonos los unos a los otros. Y recuerden que Cristo dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos el ejemplo supremo, nuestro amado Cristo. Díganme una cosa, ¿qué ser merece más que Cristo que se le sirva? Ninguno. A Cristo. Cristo es quien merece todo lo bueno, toda adoración, todo loor, lo merece Cristo. Pero incluso nosotros vemos personas que les gusta es únicamente que les sirva. No, mis hermanos, si Cristo es nuestro ejemplo y Él vino a servir y no a ser servido, ¿cuánto más nosotros debemos servirnos los unos a los otros? ¿Cuánto más? Tenemos aquí el modelo por excelencia, nuestro amado Cristo. Amada iglesia, creo que no puede haber mayor evidencia para aquellos que ignoran la gracia salvadora de Dios que el que nosotros seamos vistos como verdaderos creyentes y que seamos vistos como aquellos que no esperan a que su prójimo se levante solo cuando éste se tropieza. Porque para eso sí estamos prestos, para juzgar inmediatamente a nuestro hermano y ver en mi hermano que el pecado de él es mucho más gravoso que el mío. Para eso sí estamos prestos. Pero somos llamados a que veamos que nuestro pecado debe ser examinado primero, mis hermanos. Nada es mejor que servir con amor desinteresado. Nada es mejor que eso. Nada es mejor servir sin jactancia alguna, sin orgullo, sin prepotencia, sin contienda entre quienes sirven, sin esperar nada a cambio, mis hermanos. Porque miren, la recompensa de estos hijos adoptados está allá en los cielos, donde nuestro mayor tesoro, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que, si Él es nuestro tesoro, ¿por qué nos desviamos, hermanos? Ahora, después de este reconocimiento, el texto nos llama a cómo servir en el llamado. ¿Cómo servir en el llamado? Primero, el texto dice, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con corazón perfecto y ánimo voluntario. Vemos en este apartado del texto base
que las formas de servir están unidas por un conector, es decir, los dos deben cumplirse. No podemos servir con corazón perfecto sin ánimo voluntario. No tiene sentido. Solamente podemos servir con un corazón perfecto si nace de nosotros voluntariamente ese amor desinteresado en servir. No podríamos tener ánimo voluntario con un corazón imperfecto. Pues bien, al tratar lo que tiene que ver con un corazón perfecto, nos estamos refiriendo a qué, mi hermano? Nos estamos refiriendo a una entrega total y genuina al servicio. Y esta no podría estar en nosotros si Dios no la pusiese. Porque recuerden, la Escritura también dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de los suyos, iglesia. Miren, nuestro corazón debería llenarse de gozo, de ansias, porque cada domingo nos reunamos, porque tengamos espacio en donde nosotros como iglesia podamos compartir, estar en coinonía. ¿Ustedes creen que esta pequeña muestra de estar aquí nosotros juntos, tranquilos, guiados por el Señor, es mejor o no es mejor que cualquier circunstancia que nosotros vivimos fuera de la iglesia? Miren, no hay nada más bonito, es que esto es una pequeña muestra de lo que será cuando estemos al lado de Cristo, en donde ya no habrá más lágrimas, dolor, y el pecado no existirá, mis hermanos. Entonces debemos tener, ese es el corazón perfecto. Y el corazón perfecto viene de ¿quién? Viene de Cristo. ¿Qué clase de corazón tenía el rey David, mis amados? Miremos que dice Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso lo dijo el mismo Dios, mis hermanos. El mismo Dios lo dijo. Aunque David era rey, también era el sirviente de Dios. Y qué honor, cuán honor ser sirviente del Dios Todopoderoso, iglesia. Bueno, el rey David era sirviente de él. Él tenía un corazón conforme al de Dios. Amados, miren, el servicio genuino es un ataque directo al ego del hombre caído. Es un molino que destroza la altivez humana. Porque tú no estás sirviéndole a tu hermano esperando recompensa de tu hermano. Tú le sirves a tu hermano porque tú amas a tu hermano. Porque tú ves en él una necesidad que tú puedes suplir. Y no tiene por qué enterarse ni siquiera tu otro hermano. Porque nosotros no esperamos recompensa del hombre, iglesia. Además, si tú le sirves a tu hermano, te estás sirviendo a ti mismo. Recuerden que somos miembros de un mismo cuerpo y nuestra cabeza es Cristo. Y si se duele un miembro, ¿se duele qué? Todo el cuerpo. Tener un corazón perfecto es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mateo 5:48, ¿qué nos dice? Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De ninguna manera el texto nos está llamando a que seamos como Dios, porque Dios es espíritu y nosotros somos carne. Pero sí estamos llamados a ser perfectos en la obediencia que debemos tener a su palabra. La perfección que Dios exige de nosotros en este aspecto debe ser evidenciada en esa relación también amorosa y restaurativa que debemos tener con nuestro prójimo. ¿Qué nos manda el Señor cuando un hermano está pecando en contra de nosotros? Nos dice el Señor en Mateo 18, llámalo a solas.
Si no se arrepiente, llama a un testigo. Si aún no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si aún no se arrepiente, dice, tenlo por gentil y publicano. Pero ¿saben una cosa? El texto nos enseña que tener por gentil y publicano a un hermano es privarlo del amor y la coinonía de los otros hermanos. Jamás significa que lo vamos a desechar, porque el fin de toda disciplina, ¿saben cuál es? La restauración del hermano. Ese es el fin de la disciplina. Sino que cuando tú llamas a tu hermano que está pecando en contra tuya, a solas, y él se arrepiente, listo, hasta ahí llegó el proceso. Pero si él persiste en su pecado, hay que seguir adelante con el proceso. Pero el fin del proceso, ¿cuál es? La restauración de nuestro hermano. Si es nuestro hermano. Solo Dios y su intervención divina podría cambiar y puede cambiar la intención perversa de nuestros corazones. Solo Dios puede hacer eso, iglesia. Es en su fuerza, no es en las nuestras. Entonces nosotros podemos decir con certeza que cuando ofrecemos un servicio genuinamente, con un corazón perfecto, estamos reconociendo a nuestro Dios y a su vez estamos atacando cualquier tipo de hipocresía. Ahora el texto también nos dice con ánimo voluntario, querida iglesia. El ánimo voluntario hace referencia a que las acciones deben realizarse con premura y sin ningún tipo de incentivo. Es decir, tú no debes esperar a que se te diga que debes servir. Mis hermanos, si tú ves en la iglesia que hay necesidades de alguna índole, si tú ves un sucio en el piso, mi hermano, no esperes a que te digan, toma la escoba y límpialo. Límpialo. Si tú ves que hay un vidrio sucio, no esperes a que te lo digan. Si tú tienes un ánimo voluntarioso, porque amas al Señor y sirves a tu iglesia, pues también el espacio, el templo en donde la iglesia se reúne, tú también querrás tenerlo en orden. En esos pequeños detalles nos aprendemos si nos estamos sirviendo o no nos estamos sirviendo los unos a los otros. Nosotros debemos servir de manera presurosa y voluntaria. Miren, nosotros deberíamos desvivirnos por servirle a nuestros hermanos. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente. Miren, cuando empezó la iglesia, los tiempos apostólicos, ¿qué hacían los hermanos que tenían propiedades ante los hermanos que no tenían ni siquiera que comer? Dice la escritura en el libro de Hechos que vendían sus propiedades y que hacían y las repartían entre los hermanos. Esa era una verdadera iglesia. Nosotros haríamos lo mismo, es la pregunta. Ejemplos tenemos en la escritura, mis hermanos. Ejemplos tenemos en la escritura. Podemos ver también cómo el apóstol Pablo cita en este respecto entre los deberes cristianos en Romanos 12:11. ¿Qué nos dice? Dice, en lo que se requiere diligencia, miren lo que dice el apóstol Pablo, no perezosos, es decir, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mi hermano, cuando usted le sirve a un hermano, también le está sirviendo al Señor. Pero cuando usted le niega el servir a un hermano, también está negando al Señor. Nuestro papel en la iglesia es el rol que estés desempeñando, ya sea el de la limpieza de los baños, el atender a los ancianos o servir en la cocina. Ningún rol es mayor que otro, amados. Eso se llama servicio.
Debemos servirnos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué servir en el llamado? ¿Por qué? Vamos a nuestro tercer punto. El texto dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Esta porción nos muestra que el rey David estaba dando una razón poderosa a su hijo Salomón. Ya le dijo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele ¿cómo? Con corazón perfecto y ánimo voluntario. Y la poderosa razón es que Él escudriña los corazones. Claramente le está diciendo que Él conoce por entero. Imagínense, el Señor conoce la intención de los pensamientos. No tienes necesidad ni siquiera de demostrarlo. Ya Él conoce la intención de nuestros pensamientos. Mi hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos meter que el Señor no nos vea? Él conoce la intención de nuestros pensamientos. Él es omnipotente, mis amados hermanos. Él es todopoderoso. Así que nos conviene sobremanera que seamos muy cuidadosos en el servicio al Señor. El texto nos dice expresamente que escudriña los corazones de todos. Él sabe si tu servicio o el mío es honesto y sincero. El Señor lo sabe, iglesia. Él lo sabe si tú lo haces por amor o si tú lo haces para mostrarte, para que te vean. ¡Wow! ¡Qué bien lo hizo! Es para el Señor. Es para el Señor, iglesia. No debemos hacerlo para sobresalir. Miremos lo que dice Jeremías 17:10. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, miren lo que dice, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor puede ver lo que el hombre no puede discernir correctamente. Por esto nosotros debemos estar libres de todo engaño, sobre todo cuando estamos sirviéndole al Señor. Señor nos guarde. Miren, muchas veces la terquedad de nuestros corazones tan emocionales nos cubre con un velo de autoengaño. Y es necesario que Dios nos pruebe, iglesia. Es necesario. Y que Él muestre y pague conforme a nuestras obras insensatas. Y es ahí donde viene, ¿qué? La disciplina, si eres hijo. También debemos considerar que Él no ha cambiado. El Señor no cambia. Él no muta. Y estas palabras que el rey David le dijo a su hijo Salomón también aplican para nosotros hoy. No que eso se dijo en el Antiguo Testamento. Bueno, también aplica para nosotros hoy. Él sigue siendo el mismo eternamente y para siempre. Como les dije, Él es omnisciente, como siempre lo ha sido. Es omnipotente, como siempre lo ha sido. Es santo, 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 como siempre lo ha sido, iglesia. Recordemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Y fue en el mismo contexto en donde los hermanos vendían sus propiedades para ayudar a los demás y repartirlas. Pero ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Bueno, debemos que la Biblia no nos diga. Hechos capítulo 5, del 1 al 5. Miren lo que dice el texto. Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían. Hasta ahí va bien. Pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Y aquí es donde viene el pecado de Ananías. Miren lo que dice el texto. Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero
a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Mis hermanos, el terreno era de Ananías. Él no tenía por qué mentir. El apóstol Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él le podía decir al apóstol Pedro: hombre apóstol, yo esta propiedad la vendí en esto, de acuerdo con mi esposa, y yo alegremente quiero ofrendar esto. No, él mintió. Él dijo: no, se vendió en tanto y aquí está. El hecho no es que la propiedad sea de él o no, sino que le mintió al Espíritu Santo. Y yo les hago una pregunta, amada iglesia. El Espíritu Santo ha cambiado. Sigue siendo el mismo, ¿cierto? El mismo. Él no ha cambiado, Él no muta. Así que a Dios nadie lo puede engañar. Miren, su gracia y su misericordia ha sido tan abundante con nosotros que no nos ha matado porque nosotros le hemos mentido al Espíritu Santo. El contexto de esta historia de Ananías y Zafira nos está indicando lo que pasa en la iglesia primitiva, en donde todos servían a unos a otros, vendían lo suyo para ayudar a sus hermanos más necesitados. El fin de todo era ¿cuál? Servir a la iglesia naciente de una forma auténtica y sin engaño. Ese era el fin. Ese era el fin. Y todo esto fue opuesto a lo que hizo Ananías y Zafira. ¿Y quién nos descubrió? El Espíritu Santo. Quien examina ¿qué? Las intenciones, los corazones y las intenciones de tus pensamientos. O sea, antes de que tú tengas un pensamiento, ya Él sabe cuáles son las intenciones. Y al final tenemos una promesa y una advertencia, mis hermanos. Leeré para ustedes nuevamente el texto base. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, mira lo que dice, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. El rey David está haciendo una promesa y una advertencia a su hijo. Y esto fue totalmente profético. Miren, cuando Salomón buscó al Señor en Gabaón, en Primera de Reyes 3:3, vemos esta promesa. ¿Qué dice el texto? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Introduce aquí un momento clave. Dios se le aparece en Gabaón y le concederá ¿qué? Sabiduría. Recuerden que Dios le preguntó: pídeme lo que quieres, y él pidió ¿qué? Sabiduría. Y a Salomón se le dio sabiduría. Ahora, analizando este texto, vemos una gran afirmación profunda. No se dice que Salomón solamente obedecía, sino que Salomón amaba a Dios. ¿Y qué implica esto? Implica fidelidad al pacto, implica una obediencia sincera, una devoción de corazón sincera. Y esto muestra el inicio de ¿qué? Del reinado del rey Salomón, que fue ¿qué? Genuino y piadoso. Así empezó el rey Salomón. Él empezó siendo esto. Pero cuando Salomón dejó a Dios, vemos que se materializa la advertencia que le hizo su padre, el rey David. Vemos la ejecución de esa advertencia. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas,
ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Mis hermanos, ¿cuál era la advertencia que el Señor le hacía? Era una advertencia para bien. Les estaba diciendo, no se unan con estas mujeres que son idólatras, adoran dioses falsos. Si se unen a ellas, ustedes van a hacer lo mismo. Y así pasó con Salomón. Así pasó con Salomón. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, aquí está la ejecución de la advertencia, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, o sea, del hijo de Salomón. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, al cual yo he elegido. El Señor sigue siendo misericordioso aún en la ejecución de su advertencia. Cuán bueno es el Señor, iglesia. Cuán misericordioso ha sido con nosotros, a pesar de que le hemos fallado. Y le hemos fallado muchas veces, iglesia. Muchas veces. Pero Él sigue siendo bueno. Él es paciente. Pero no aprovechemos su paciencia. Porque Él también es justo. Y porque Él también es santo. Tengamos algunas aplicaciones en cuanto al servir, mis amados. Podemos decir entonces que el llamado en el reconocimiento, es decir, que se debe reconocer, y cuando hablamos de reconocer, nuestra referencia directa es reconocer a ¿quién? A Dios, como dador de toda buena dádiva para nuestras vidas. Reconocer su santidad y servirle con temor y temblor. Segundo, ¿cómo servir en el llamado? Con un corazón íntegro y ánimo voluntario, no esperando recompensa de nadie, porque todo lo hacemos como si fuese para Dios. Otra aplicación, porque Dios también escudriña el corazón de los que le sirven. No podemos escaparnos, mis amados, de su mirada. No podemos escaparnos, porque Él conoce, escudriña, y como lo dijimos, sabe las intenciones de nuestros pensamientos. También una advertencia al que sirve: debemos servir en sus términos y no en los nuestros. Y ahí está el problema de muchos de nosotros, que queremos servirles a Dios como a nosotros nos parezca. Y no es así, iglesia. Debemos servir en los términos que Dios ha dicho que le sirvamos. ¿O acaso cuando tú sirves como tú crees que es bueno, sabes que estás haciendo de una manera atrevida? Estás diciéndole al Señor, yo soy más sabio que tú. ¡Wow! ¡Cuánta arrogancia! Y esta es una arrogancia satánica, porque este fue el principio que gobernó a Satanás. Ahora, aunque tenemos una advertencia final, también sabemos que hay una promesa. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados míos, y esto es un mensaje hermoso para ustedes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No dice un domingo sí, otro no. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes, antes sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Miren esta promesa. Amados, ruego a Dios para que podamos tener el sentir del apóstol Pablo.
también en 2 de Timoteo 4:8, que dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida de Cristo, el regreso de Cristo? Y finalmente hay una recompensa del Rey. Mateo 25:21. Su Señor le respondió, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Iglesia, no hay mayor recompensa que estar al lado de nuestro Salvador. El Señor nos ayude. Oremos. Amado Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te rogamos y nos hagas cada vez más conscientes, Señor, de que el servicio a la iglesia es el oficio más loable y maravilloso en el que podemos estar, Señor. Que aunque vengan momentos de desánimo, de tristeza, de dolor, sufrimiento, no es nada que no haya sido anunciado por Cristo, Señor. Porque Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria, iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos a servir con ánimo pronto, con sinceridad, honestidad, a cada miembro de tu cuerpo y también al mundo que no te ama, Señor. Que seamos conocidos por ese amor que tú nos has dado y que debemos dar sin esperar ninguna recompensa a cambio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.